a la Venezuela consciente. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos... Vamos por la derecha. Arriba, mi comando. Cordial saludo para todo el pueblo de Venezuela. Bienvenidos a este programa especial donde estaremos presentando un documental llamado Crónica de un magnicidio frustrado, porque se cumple hoy, 4 de agosto de 2019, primer año de lo que fue el hecho violento más abominable de la política venezolana en toda su historia, utilizando la tecnología. Por primera vez en la historia política mundial se utilizan drones para atentar contra la vida de un dignatario, y de igual manera todos los hechos que acaecieron, momentos posteriores y sobre todo lo que fue la planificación para acabar de manera violenta por un proceso democrático constitucional. Estaremos Madeleine García, compañera de Telesur, y también, como lo veíamos en pantalla, el vicecanciller para Comunicación Internacional, William Castillo. Madeleine, ¿cómo estás? Hola, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola, Madeleine. Bueno, es un día para recordar. Decía Silvia Flores dentro de los testimonios que se recogieron un mes después, el año pasado, que sería un día que marcaría un antes y un después, porque sería el día del renacimiento. Los que estaban allí sobrevivieron a lo que fue el magnicidio. Y se dice muy fácil, decíamos fuera de cámara, ¿no? Fue un magnicidio en grado de frustración, y se dice así, en una frase, pero lo que llevó eso implícito y lo que eso implica es mucho más profundo y gravísimo además. Y además vergonzoso el papel de los medios de comunicación en ese momento. Sí, es un hecho, estamos celebrando o recordando un año de uno de los hechos históricos más trascendentes, no solo en los últimos 20 años, si lo vemos a lo largo de la historia de Venezuela, uno puede decir cuántos magnicidios han habido en la historia de Venezuela. Este es un país que no ha sido en su cultura política proclive al magnicidio. Uno puede decir Sucre, que había recién dejado la presidencia de Bolivia, fue asesinado. Después tú vas a lo largo de la historia y te encuentras con el asesinato de Delgado Chalbó. Era presidente de la Junta de Gobierno, un asesinato dirigido, organizado por Estados Unidos. Y luego el intento que hubo también frustrado, contra Rómulo Betancourt. No vamos a meter a Chávez en esta historia, pero lo que quiero decir es, ¿qué hubiese pasado no solo si matan al presidente? Porque el objetivo era descabezar el Estado. Ahí estaba el ministro de la Defensa, ahí estaba la presidenta del Poder Electoral, ahí estaba el fiscal general de la República, ahí estaba la primera combatiente, ahí estaba el alto mando militar. Es decir, fue un atentado contra el Estado y su objetivo era descabezar el Estado, y por eso es muy importante que hoy se haga, a un año, con una mirada fría, se complete el trabajo que hicieron un conjunto de documentalistas, en ese momento, Marco Ortiz y otros, y hoy se complemente con unas visiones, con otros testimonios, con otros análisis, que yo creo que es muy interesante que podamos al país retraer este tema a la memoria. Importante, William, también porque en ese mismo contexto hay medios de comunicación que un año después todavía siguen banalizando, siguen justificando, siguen entrecomillando inclusive que fue un magnicidio frustrado, porque al parecer ello no existió. ¿Qué importancia, qué relieve se le da entonces a este documental? Ya lo decía Madeleine, es vergonzoso el rol de los medios en el momento, en el tratamiento, en la cobertura, y aún hoy tratando de invisibilizar y de ocultar ese hecho como si no hubiera sucedido. Bueno, William, 7 meses después, CNN logra entrevistar a uno de los operadores principales. Se supone que puede ser Tabonsky, eso no se sabe porque está de espalda, pero aquí los agüesos investigadores piensan que puede ser. Entonces él entrega, o esa persona que entrevistó CNN, entrega las imágenes en Chinacota, que fue el lugar en donde se entrenaron los terroristas, como para confirmar ciertamente que ellos estuvieron allí. De qué manera los drones iban a impactar,
en el toldo, en el lugar donde estaba el alto mando y el presidente de la República. O sea, ellos ensayaron incluso hasta de noche la manera como podía hacerse. Entonces, hay huellas por todos lados. Incluso los propios personas que fueron detenidas acá, que participaron en esto, dejaron su huella por todos lados, ¿no? Y es imposible no poder o zafarse de esa responsabilidad. Y que los medios de comunicación sigan insistiendo o sigan diciendo eso, ¿no? Pero lo peor no es eso. El fondo es que se construyó en el imaginario colectivo que el fin justifica los medios y que se lo merecía. Y que se lo merecía el alto gobierno, el alto mando militar y todos los que estaban allí, porque aquí hay una dictadura. Y un año más tarde, William, está latente todavía. Atentar contra la vida del presidente de la República sigue siendo una amenaza, una de las cartas que tanto ha mencionado Donald Trump en sus amenazas. Así es, hoy se descubre golpe de Estado. Es decir, cuando se llama golpe de Estado es descabezar el Estado por varias vías. Y creo que sigue siendo entre las opciones del imperialismo para acabar con la revolución bolivariana, acabar con la vida del presidente, porque políticamente y electoralmente no han podido con él. Uno de los analistas decía que Donald Trump recientemente dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa para el caso de Venezuela, pero esas opciones las han venido manejando desde hace tiempo y han ido destapando cada carta. Las cartas les han fallado. Y esta carta del magnicidio sigue latente. Es lo que incluso recogen los organismos de seguridad, los organismos de inteligencia, que fueron muy diligentes en ese momento en hacer seguimiento e hilación a cada uno de los casos. A los 10 minutos fueron detenidos los 2 primeros en flagrancia y de allí se deshilachó todo lo demás, pero la investigación continuó e incluso todavía continúa durante todo este tiempo. El caso no está cerrado. Sí, el caso está abierto, claro. Todas personas que están huyendo todavía. Y antes de presentarlo, William, me gustaría también tu análisis desde el punto de vista del desarrollo de las investigaciones, como lo decía Madeleine, porque se ha dicho de oídos sordos Colombia, porque funcionarios colombianos estaban inmiscuidos en el plan. Estados Unidos tampoco ha extraditado a esos funcionarios que están complotados directamente en este plan. Mira, desde 1948 hasta hoy, en Colombia han sido asesinados 6 precandidatos presidenciales. Si tú puedes decir que fueron premagnicidios, Gaitán entre otros, los Carlos Galán, Rodrigo Pardo. Es decir, han asesinado personas que podían. No es raro que todas las investigaciones, como dijo el presidente Maduro, apunten a Colombia. Todas las pruebas señalan a Colombia. Las entrevistas que los propios medios internacionales han hecho en Colombia. Los reconocimientos después de que había sido entrevistado por New York Times, por otros medios, y revelaron meses después que sí, que habían incluso varios grupos. Y es un método que actúa la CIA. Pone a varios grupos con el mismo objetivo, financiamiento independiente, no se conocen entre ellos para ver cuál les cumple la tarea. Yo creo que es muy interesante, de verdad, que invitemos a los usuarios de BTV a ver este documental. Nosotros vamos a comentar aquí un poquito lo que podamos agregar, porque creo que el documental por sí solo va a despejar muchas de estas cosas. Así es, son 54 minutos cargados de información, de detalles que de inmediato vamos a presentar para todos ustedes por acá por la pantalla de Venezolana de Televisión, de este expediente lamentable, gris, más cercano a asesinar a un presidente de la República que hemos tenido en nuestra historia republicana y cómo están implicados diferentes factores políticos, tanto nacionales como internacionales. Vamos a verlo. Y que se adelanten las elecciones presidenciales para que el pueblo pueda votar. Este Maduro va para afuera, yo te lo digo. Yo convoco el poder constituyente originario para lograr la paz que necesita la República.
habría que preguntárselo a los que no lo lograron. Nosotros vinimos con toda la voluntad política de encauzar el descontento de los venezolanos a través del ejercicio del sufragio. De la República. A partir de este momento la operación empieza. Acaba de empezar la operación. Nadie sabe lo que estamos haciendo. No debemos dejar que el temor, el miedo nos domine. Debemos pensar y actuar de forma fría. Hace un año estuvimos aquí, no lo sabíamos, abrazando la muerte, hace un año. Todo esto estaba lleno de soldados, de compañeros de la guardia que estaban orgullosamente festejando su aniversario. El 4 de agosto del 2018, el día parecía iniciar con total normalidad. Nosotros, como siempre en la academia, nos paramos a las 5 de la mañana. Incluso ese día, la diana fue un poco más tarde para que los cadetes descansaran más porque iba a ser un día largo. Nos levantamos, desayunamos y nos mandaban a nuestro dormitorio, a arreglar nuestro rojo, nuestro uniforme de gala. Yo con bastante esmero, puliendo mis botones, puliendo mis escudos, mis correas cruzados, con crema de afeitar. Yo iba a salir de permiso justamente, pues yo iba a salir de vacaciones. Entonces yo dije, bueno, es mi última guardia, me queda nada más asistir al acto y me iba de permiso, pues, porque tenía planeado ir esta semana a Puerto La Cruz, visitar a mi vieja que me viaje de Puerto La Cruz. Nosotros, bueno, temprano nos levantamos. Un día normal, tranquilo, estaba un día soleado. El presidente estuvo revisando documentos, revisando puntos de cuentas y revisando la actividad conmemorativa a los 81 años de la Guardia Nacional, que estaba conmemorándose ese día. A las 11 de la mañana salimos a la avenida Bolívar como portaestandarte, banderín. Nos envían de a dos, en columna de a dos, para nuestro sitio de parada. Estábamos posicionados justo detrás de los estandartes. Bueno, yo estaba frente o casi diagonal a la tribuna presidencial. Llegamos juntos. Estaba el alto mando militar recibiendo al presidente, como siempre es el protocolo. Vi al presidente contento, llegó con una sonrisa, llegó con una actitud muy positiva. El discurso también del comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana me pareció un discurso magistral.
Chávez vive. La patria sigue. 18.400 guardias nacionales en representación de los soldados de la ley, hombres y mujeres cuya divisa es el honor y que hoy venimos orgullosos a rendir tributo a la patria. La mayoría de los demás actos se han realizado en lo que fue el Tetiuna, los próceres, y este en particular se estaba desarrollando en el centro de Caracas, con el pueblo. Se veía bellísimo el acto. De hecho, yo le comenté al general ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, le comenté, yo le dije, oye, qué bonito se ve el acto aquí, la mirada, como es la avenida es larga, entonces se veía a lo largo completo la parada militar, se veía imponente, se veía hermosa. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y hacerle entrega de una réplica de la imagen de nuestra Santísima Señora de Chiquinquirá, Madre de Dios y patrona de la Guardia Nacional Bolivariana. Chinita bonita, bendice la Guardia Nacional Bolivariana para que le garantice la paz. Chávez vive. La patria sigue. Todo estaba tranquilo, todo estaba con total normalidad. Ya teníamos rato, aproximadamente ya como una hora en la parada, y se está despidiendo el presidente. Cuando él va a hablar, él da unos pasos adelante para dar el mensaje a la nación. Estábamos en cadena nacional de radio y televisión. Vamos a apostar por el bien de nuestro país. Cuando de repente, atrás de la tarima presidencial, se vio que se levantó un dron de 6 aspas. Nosotros estamos todos en la tarima, cuando vemos que nos pasa por encima, sentimos un ruido. Yo sentí un ruido, inmediatamente veo un dron. De allá de aquel lugar, por encima de las torres del Centro Simón Bolívar, vino el dron. Vino el dron y se proyectó, pasando por encima de la tarima, y por allá más o menos a la altura de donde están las banderas, allá por esa altura, la bandera de Argentina, más o menos un poquito más allá la bandera de Venezuela, allí se estacionó y se vino y se aproximó hacia la tarima, hizo un estacionario. Y el dron vemos que viene como directo hacia la tarima, o sea, pero él se ubicó como en todo el centro. Uno comienza a ver el monitor a mano derecha, a ver si es que se están tomando imágenes de ese dron. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Hago este movimiento, me agacho, miro hacia donde estalló, veo hacia el presidente. Cuando estalla, de una vez tienen que sacar al presidente. A mí se me ocurre gritar evacuación y se llevan al presidente. Todo era confuso. Nadie sabía lo que ocurría. La señal oficial fue sacada del aire. Ahí es donde yo decido sacarlo, porque ya obviamente algo está pasando, que seguirme yo con la toma general. Nunca pensé que iba a romper fila como rompió. Yo siento la explosión y de repente hay algo que me empuja hacia abajo. Cuando me voy a levantar otra vez, ahí fue cuando me cae un pedazo del aparato en el hombro derecho. Mi uniforme se prendió en fuego. Si nosotros vemos la repetición de las imágenes, hasta las cámaras que estaban filmando el evento vibraron. Que las mismas ondas que se llegaron movió el camión móvil, lo hizo tambalear. Obviamente yo me pongo activo, veo la acción de la primera dama, la primera combatiente, veo la acción del jefe mirando hacia el cielo y escuchamos una segunda detonación. Cuando me explota otra cosa, no sabíamos qué era porque nosotros ese segundo dron no lo vimos, sino que escuchamos y sentimos la explosión. Por allá escuchamos la segunda detonación. Ya para ese momento se habían desarrollado los planes de seguridad de nuestra Guardia de Honor, que
actuó profesionalmente, lealmente. Me dolía todo lo que es la parte del cachete, frente y cabeza, pero yo pensé que era una herida más grande. Todos arrancamos a correr y ahí es donde me doy cuenta exactamente que estoy herida. Yo sentí como algo que me sobrepasó por encima de mi ojo derecho. El dron explota, él entra pero no me salió, me dejó ahí. Y si pisa un poquito más abajo no contaría esto lo que estoy contando ahorita. Yo pensaba que me habían dado un tiro en la cabeza. Y bueno, nombraba a mi hijo porque yo tengo un bebé de 3 añitos y lo nombraba era él, pero lo nombraba él porque lo nombraba él porque, como lo dije, yo estaba de guardia ese día y cuando fui a casa, él me dijo, papá, quédate. Y yo, no, papá, voy a trabajar. Entonces él me dice, puro trabajar. Y yo me echo a reír y digo, no, yo vengo a la tarde. Eso pasa muy rápido, pensando que en cualquier momento a nuestras espaldas explotaba. Pensábamos que habían puesto también C4 en la tarima. Pudimos sacar a nuestro comandante en jefe y todas las autoridades que allí estábamos. El alto mando militar pudo evacuarse a los embajadores, pudo evacuarse a todo el pueblo que estaba en la tarima, niños inclusive, niñas que estaban en la tarima. A escasas 2 cuadras de la avenida Bolívar se escuchó la segunda detonación. Era el otro dron. Los terroristas colocaron el aparato frente al edificio Don Eduardo y emprendieron su marcha. Se estacionaron al cruzar la calle. Lo que nunca se imaginaron era que personas que vieron su actuación sospechosa los abordarían. En ese instante perdieron el control del dron y un medio internacional logra captar justo ese momento. La granada cayó, o sea, la granada, no sé qué carajo sería, cayó dentro de un edificio, fue una explosión muy grande, eso parecía que hubiese habido un terremoto. Los edificios de nosotros se estremecieron. Dios mío, que salgan toda esa gente que están ahí, que no hayan muerto, Dios mío. Nos asomamos a ver qué era lo que había caído, pues, porque cayó algo muy fuerte y nos damos cuenta de que es un dron. Corrimos, yo creo que no habíamos llegado a la planta baja del edificio y los vecinos que venían detrás de mí me empezaban a gritar y le decían a Raúl, se está quemando tu casa, se está quemando tu casa. Y decía, mi casa. Me quedé con la niña, no sabía si subir al apartamento, si correr a la calle. Y me asomo por la ventana, ya estaba saliendo llama del apartamento de mi vecino. Me dio como una crisis de nervio que lo que hice fue salir corriendo, pegué la manguera y en eso venía subiendo el dueño del apartamento de al lado, mi vecino, y yo le digo, Raúl, se está quemando tu casa. Veía cómo se quemaba el apartamento. Llegaron los bomberos y había mucha gente, la gente no colaboraba, no se quitaba del medio. Cada vez la llama era más fuerte y ya yo veía que la llama iba como para el apartamento de arriba y decía, Dios mío, ¿qué está pasando? No sabía de Raúl, no sabía si estaba dentro del apartamento, si estaba afuera. Uy, no, fue un momento horrible de mucha angustia, y mi hija gritaba muy duro. María tiene 4 años, como yo le explicaba a María lo que pasaba. Entonces la calmé, mami, cálmate. ¿Pero por qué se quema mi casita? Y le decía, no, quédate tranquila, no se quema. ¿Dónde está papá? Me puse mal porque me dijeron que mi hija estaba en el hospital, que le habían llevado a emergencia. ¿Qué pasó con Yasmeri? Ella se asomó para ver, vio el dron que estaba girando. Ella no sabía qué era eso porque le llamó la atención el ruido que sintió. Cuando se asomó, explotó y le cayeron los vidrios. Le rozó la cabeza por la frente, se rompió en el brazo. Exactamente a las 5:41 de la tarde se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron, varios artefactos voladores
que contenían una carga explosiva. Todo el trabajo que se ha hecho inmediatamente después ha permitido establecer ya con evidencia que se trata de un atentado en contra de la figura del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, que para tranquilidad de todas y de todos ha resultado completamente ileso. Revelado el plan, a 4 horas del magnicidio frustrado, el presidente Nicolás Maduro se dirige a la nación. Fue su primera aparición luego del atentado. A mí me protege Dios. Sí, me protege Dios, pero aquí en la tierra me protege el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso estoy de pie, victorioso, listo para seguir las batallas y combates que me toque por siempre. Para el momento, ya se habían hecho las primeras detenciones, y es que los 2 terroristas responsables del segundo dron, cerca del edificio Don Eduardo, fueron detenidos en flagrancia a tan solo 10 minutos de haber ocurrido el hecho. Esto permitió a todos los organismos de seguridad hilar rápidamente la historia, desarrollar las actuaciones, descubrir cada detalle y seguirle la pista en tiempo récord y casi en tiempo real a los implicados. Nosotros ordenamos al comandante de la Policía Nacional Bolivariana y a todos los órganos de seguridad se activaron 80 puntos de control, que es un plan especial que tenemos para asegurar la ciudad. Y es cuando, alrededor de unos 10 minutos, nos informan que habían detenido a 2 personas sospechosas y efectivamente eran 2 personas que estaban manipulando el dron desde una camioneta negra. El país conoció los rostros de los primeros detenidos, nada más y nada menos que el jefe de la operación Fénix David contra Goliat, sargento mayor de primera Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias Bones, y el piloto del segundo dron, Argenis Gabriel Valera Ruiz, alias Ingeniero. Las cámaras de seguridad de la empresa de alquiler de carros captaron a ambos un día antes, buscando los 2 vehículos utilizados en el intento de magnicidio. La camioneta Jeep azul, donde escapó el grupo que explotó el dron cerca de la tarima presidencial, y la Chevrolet negra, donde fueron capturados los 2 primeros terroristas. Estaban acompañados del resto de los integrantes. Allí se observa a alias Poeta, el piloto de la aeronave no tripulada que fue detonada en la avenida Bolívar y huyó en esa camioneta azul. A alias El Porto y Zamurito. A Gilbert Escalona, explosivista, quien aún está prófugo de la justicia. Es una evidencia importante en el rompecabezas del caso del magnicidio frustrado, recabada por los organismos de inteligencia. También la grabación de un restaurante de la ciudad, donde cenaron y se reunieron el 1 de agosto, 3 días antes del atentado, con la mujer encargada de la logística y financiamiento, alias Génesis. Al momento de la detención, se recogieron las primeras grandes evidencias: el control del segundo dron, la tablet y los teléfonos. Así fue como los expertos rescataron las conversaciones que mantuvieron los terroristas antes y durante la operación del magnicidio, por donde recibieron las instrucciones dirigidos desde Miami. Era un grupo chat de Telegram. Aló, buenos días. Por favor, responder todo para hacer pruebas. Buenos días. Por aquí, Bones y novedad. Estaba ocupada, pero ya estoy aquí reportándole. Bueno, señores, a partir de este momento la operación empieza. Acaba de empezar la operación. Desplegada la torta y cámara calibrada. Cuando ya esté todo eso listo, montan los 2 cables, el amarillo con amarillo y rojo con rojo. Ya el dron tiene que estar ya casi que elevado, ustedes sosteniéndolo para llevarse. Tengamos el canal libre. Alfa 1, que le comuniques a ingeniero que el mando debe estar en P para que le pueda dar al blanco. Hay indiscutiblemente elementos que son auténticos, en este caso el ADN, la huella digital y la espectrografía de voz, que en efecto todos ellos de alguna manera dirigieron y recibieron instrucciones a través de mensajes digitales. Científicamente, obviamente, la participación está comprobada. Hay
bastante importante elementos de convicción que maneja el Ministerio Público a través de los diferentes organismos de seguridad y de investigaciones penales, bastante labor científica, tecnológica, de macroevidencia, que en efecto no cabe duda de todo lo que sucede allí. El dron utilizado para el atentado fue el poderoso DJI M600, cargado con 1 kilo de explosivo C4 y operado a través de tabletas capaces de dirigir al aparato con gran precisión por los cielos. Cargados con metralla, cada dron tiene un objetivo específico. Había un grupo alfa que cargaba otro dron. Ejecutaron las acciones terroristas en el centro empresarial Ciprese, en el piso 10, en la oficina 10B, que también está muy cerca de la avenida Bolívar. Y esta fotografía que la tomó nuestros fotógrafos que se encontraban en el acto, se evidencia claramente la carga explosiva que tenía este dron, que es un dron especial para soportar peso. Llegamos al apartamento en Crista Crespo, donde fue ejecutado, lanzado, arrojado el dron, con destino hacia la tarima presidencial. Ok, María, atenta María, tienes que subir, te va a bajar a abrir el conserje, sube con el conserje y subes al piso 10, allá está el equipo esperándote. Copiado. Y mi equipo, que es mi persona, el ingeniero y Segurito, nos quedamos por la avenida Lecuna. En el momento de que se estaba operando la misión, recibimos una llamada norteamericana de un señor que se hacía llamar Halcón 2, que él mismo nos llega y nos dice, yo le explico de que no puedo detonar el dron con el mando porque se tenía previsto eso. Entonces él procede y activa un mensaje y escucho la detonación. Mi trabajo era ser la chofer del piloto 1 del dron número 1, llevarlo al lugar de ejecución y después extraerlo del lugar. Pero, ¿quiénes operaban los aparatos? Me fui de baja por propia solicitud en el año 2013. Posteriormente, yo conocía ya al capitán Caguaripana entre el año 2004-2006. Y me habla sobre con el tiempo, me habla sobre la operación para Macay. Yo le dije que no estaba de acuerdo para participar. Me presenta el teniente Pico. Posteriormente, en el mes de octubre del año 2017, me contacta el teniente Pico para decirme que todavía sigue en pie la lucha para salir de este régimen. Y me dice que si podía dar instrucciones de vuelo de dron. En febrero me dirijo directamente para Colombia, paso con mi camión fronterizo normal sin ningún problema, y estando allá en San Antonio me recibe el teniente Pico, ahí en Cúcuta. Vamos para el campamento, me muestro a los muchachos, me dice más o menos cómo es la cuestión, la operación, que era un atentado contra el presidente, y ahí me pone en contacto directo con Metaboski. Alias Poeta y alias María eran el equipo responsable del primer dron, que explotó cerca de la tarima presidencial. Fueron detenidos en Barinas, región de los Llanos venezolanos, a 7 horas de la capital. Iban rumbo a Colombia. Bueno, a partir de ocurrido el hecho, en la misma tarde, dado la prioridad que le dieron las autoridades presentes en la ciudad de Caracas, se generó un compás de evidencia desde el punto de vista digital, las cuales fueron procesadas con el Ministerio Público y permitieron el trabajo en paralelo en otros estados del país, lográndose en horas de la madrugada la captura de 2 personas que están directamente vinculadas a las maniobras en el dron, que participa y que acciona cerca de la tarima presidencial. Luego procedo abajo hacia el vehículo, donde nos íbamos a dirigir hacia
hasta Valencia y decidimos dejar el vehículo y ir a agarrar un taxi que nos llevara hacia Barinas. De Barinas íbamos a proceder a agarrar hacia San Cristóbal, San Antonio, para pasar la frontera, donde nos iban a raptar a unas personas cuyo nombre y sobrenombre no conozco, porque nos lo iban a decir cuando estuviéramos allá. Me iban a llevar hacia un aeropuerto, o no sé, un aeropuerto privado, y me iban a sacar una avioneta privada hacia Chile. Mi nombre es Yanni Fabiana Pernilla Coronel, número de cédula 24194-508, perteneciente a la operación Ave Fénix David contra Goliat, que era derrocar al presidente Nicolás Maduro. Ellos en ese momento estaban muy estresados, indicaban de manera abierta haber tenido 3 días sin descansar, sin dormir, bajo la presión de lo que se enfrentaría a un hecho de esa connotación nacional e internacional. Ellos también tenían miedo de que luego de ocurrido pudiera pasar algo con su vida, con respecto con la misma organización que los había captado para ejecutar el atentado. Se comprueba a través de todo el vaciado de contenido de los teléfonos, así como fotografías tomadas en algunos lugares. Y las tarjetas de memoria evidencian que el hecho también tenía un primer acto preparatorio para ejecutarse el día 5 de julio, lo cual no se concretó, pero ciertamente ocurre el día 4 de agosto. Empezamos a estudiar lo que fueron los mapas de Caracas, las rutas de escape, las fechas. La misión está pautada para el 4, unas fechas atrás, un mes. Pero resulta ser que los drones pasaron por avión. Nosotros tuvimos aquí un tiempo. Quedo 1 o 2 días ahí viendo cómo es la seguridad en los próceres. Doy novedades a Taboski. Duramos prácticamente una semana aquí, mientras estudiábamos lo que era la parte, pues el desfile iba a ser prácticamente en lo que era en la avenida Los Próceres. Estudiamos los próceres a fondo, la seguridad, la distancia, las antenas. Nos enteramos que los drones nos habían retenido y nos regresaron. Otra vez para el campamento. Ahí se cuadra para pasar los drones un señor que es pelón, que es el encargado de pasarlo para Venezuela. No sé cómo lo pasó. La idea era pasarlo hasta Venezuela ir vía aérea hasta el aeropuerto Caracas. Yo pasé por la vía terrestre y llegamos aquí el 3 de julio, esperando los drones, y los drones debieron haber llegado el día 4, pero hubo problemas en el aeropuerto y lo regresaron. Posteriormente se aplazó esa operación para el 4 de agosto. Ciertamente, cuando vaciaron los teléfonos de los detenidos, se consiguieron fotos del despliegue de los terroristas en los próceres, en el desfile cívico-militar del 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela, la primera fecha prevista para el magnicidio. Marcaban sitios estratégicos y repasaban escenarios para el atentado, que fue pospuesto un mes después. No sabían si sería en los próceres o en la avenida Bolívar, pero ya los drones estaban listos. El 29 de julio ya estamos de regreso con los drones desarmados, que los pasamos y llevarlos hasta Barquisimeto. Y ahí posteriormente hicieron unas pruebas en una casa. A Barquisimeto, en una casa de un familiar de uno de los explosivistas, anda como pastor y latino, y ellos me explican que son los explosivistas. Ellos me explican que el dron lleva C4, 1 kilo, y lleva lo que son perdigones de plomo, pequeños y grandes. Hay una disyuntiva que parecía que se iba a celebrar en los próceres, en el patio de la academia o en la avenida Bolívar. Hasta el día viernes, como a las 10 de la noche, que aún está Boca y confirma que es en la avenida Bolívar. Los terroristas estaban divididos en 2 grupos. Fueron extraídas de la tableta. La georreferenciación y el anclaje, la ubicación geográfica, corresponde a la esquina Curamichat. Cada grupo de dron tenía un operador, un asistente, un explosivista y un equipo de fuga. Mientras el primero debía detonar sobre la tarima,
El segundo de ellos debía hacerlo dentro de ella, para que no quedara sobreviviente alguno. El presidente, el alto mando militar y político, y todos los presentes fallecerían de manera inmediata. El grupo Alfa despegó el dron desde la ventana del piso 10. Este dron pasó por encima de la tarima y es el que detona frente a la tarima. También había un grupo Bravo que se capturaron estos dos primeros, que fueron las dos primeras detenciones. Estas dos personas estaban tripulando el segundo dron que se encontraba en la esquina de Curamichate, aquí, en esta camioneta. Al revisar la camioneta, los cuerpos de seguridad consiguieron una tableta, que era donde estaban operando el dron. Cuando los expertos analizan la tableta, se dan cuenta que aparece un anclaje en la República de Colombia. Y aparece también las prácticas que estaban realizando en Chinácota, en el norte de Santander, muy cerca de la frontera con Venezuela, y está la traza de los drones durante las prácticas que realizaron en Chinácota. Cúcuta, el norte de Santander. Esta es la cabaña Atalanta. Esta cabaña queda en Chinácota. Estas fotos son tomadas del celular y de las tablets de los terroristas. Precisamente dentro de las instalaciones aparecen los terroristas Brian de Jesús Oropesa, alias el poeta, Henry Rivas Vivas, alias Morfeo, y Alberto José Bracho Bosques, alias Portu. En Chinácota, sus habitantes están dedicados a las labores del campo, son campesinos buenos, trabajadores, que se cultiva diversos productos. Es gente que vive del turismo y del comercio. En general, los habitantes de Chinácota es gente laboriosa y honrada. Pero en los últimos 20 años se ha venido presentando un fenómeno en el área metropolitana de Cúcuta y los municipios adyacentes, y es cada vez hay una mayor penetración del narcotráfico en la región y en los sectores productivos. Chinácota se ha convertido, lo han usado grupos ilegales de paramilitares y de narcotráficos para su beneficio. Y ahí, entonces, por ejemplo, algunos de ellos han convertido a Chinácota como su centro de operación. Y Chinácota fue el centro de operaciones de quienes intentaron acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro. Con pruebas lo afirma el gobierno venezolano. Un poblado de más de 16.000 habitantes, a casi una hora de Cúcuta. Acá, para muchos, es mejor pasar desapercibido. El que pregunta sobre el lugar donde entrenaron los autores del atentado frustrado, recibe respuesta. Pero lo amenazaron. No, pero usted no le está perdiendo nada ahí. ¿Para qué se van a averiguar cosas que no son de no incumben a usted? Esto es mente así. ¿No le dio miedo? ¿Una amenaza? Claro, no le dio miedo. Sí, usted no se mete en eso. Lo trivino, porque usted fue aquí por averiguar cosas que usted no le está preguntando. En este barrio, la mayoría son cabañas de alquiler vacacional. A veces las construcciones obligan a tomar otro camino. Hay que ir a pie. Esta es la piscina, son bonitas, es mejor que aquella.
Es común que el que cuida la vivienda la muestra a posibles ocupantes para tratar de rentarla, sin muchas preguntas. Residencias de descanso, aunque de una de estas casas se logra ver desde arriba la piscina donde se grabaron los mismos delincuentes probando los drones que utilizaron en el atentado, ahora alquilada por otros inquilinos. Constatamos que la finca existe. La finca existe y coincide con las fotos que se tomaron los terroristas en los meses de entrenamiento en Chinacota. Se observan a los pilotos que manejaron los drones, a los explosivistas, al último detenido, Henrybert Rivas alias Morfeo, y otros integrantes de la operación de magnicidio. Pasé en el campamento prácticamente como 6-5 meses. Hicimos cursos prácticamente como de inteligencia. Siempre salíamos a estudiar a la persona, cómo mezclarse, cómo copiarse a la persona. Practicamos mucho lo que fue el manejo de los drones. ¿Por qué no se ha investigado lo que denuncia el presidente Nicolás Maduro justamente en ese lugar? Que ahí está la finca, ¿por qué no se ha investigado? No se ha investigado ni se va a investigar. Todo lo que relaciona a esos sectores, que están ligados muchos de ellos a la criminalidad, al paramilitarismo, al narcotráfico o a las redes de corrupción, no se toca ni se investiga. Porque aquí hay un bloque hegemónico, dominante, que controla el departamento, que controla la economía, que controla la política y que tiene unas estrechas relaciones con la ilegalidad. Estos grupos paramilitares se entrenan para desarrollar acciones de paramilitarismo en territorio venezolano. Lo que huela a Venezuela, todo lo que se señale desde el gobierno venezolano, aquí es objeto de burla. Pero es objeto de burla porque ellos saben en el fondo que no van a investigar. Mi asesinato político, mi asesinato físico se decidió en el Palacio de Nariño de Bogotá. No tengo ninguna duda de eso. Fue el expresidente Juan Manuel Santos quien dio la orden de preparar la acción terrorista para mi asesinato. Y lo hizo a través, él es el señor Julio Borges, quien recibe la orden, los recursos, la logística, el apoyo y el plan. Es quien asume la responsabilidad ante la historia de asesinar al presidente Nicolás Maduro. Una vez que estamos en frontera, nos recibe el jefe de Migración Colombia, la semana pasada, sin carnet, sin nada. Él sabía lo que era el movimiento y ya sabía lo que era la operación. Nosotros nos dijimos el campamento, empezamos en lo que fue desarmar los drones. Uno de los funcionarios de Migración del norte de Santander recibía órdenes directas de la Presidencia de la República de Colombia para facilitar el paso de los terroristas que se entrenaron en Chinacota. Hoy de junio regreso pues a Colombia, pero tengo problemas con la documentación, me quitan el camión fronterizo. Llegando yo a San Cristóbal, recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesén diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges, que lo había mandado a hacer eso. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal y una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio, yo lo hice a través de la mensajería, lo solicitaba. Todas las evidencias desde el punto de vista de inteligencia vinculan a estos exdiputados por homicidio intencional. No hay en la historia de Venezuela un político más cobarde que Julio Borges. Le da órdenes a Juan Requesén, pero él se encuentra en Bogotá, amparado por el extinto de Juan Manuel Santos. Él logró que alias Bond, que es el jefe operativo del magnicidio en grado de frustración, entrara a Venezuela, pero él se quedó en Bogotá,
planificó el asesinato de miles de personas. Hubieran sido miles los muertos. Según las investigaciones, Julio Borges es una de las piezas claves en el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro, pero también en otras acciones de desestabilización. Luego de la muerte del comandante Hugo Chávez en el 2013, inició con mucho más fuerza un movimiento contra la revolución bolivariana. Comenzó a reclutar funcionarios y oficiales en puestos claves. Uno de ellos, el teniente coronel Ovidio Carrasco, quien para el 4 de agosto era el director de comunicaciones de la Guardia de Honor Presidencial, encargado nada más y nada menos que de todas las comunicaciones del presidente Nicolás Maduro, sus ministros y círculo más cercano. Ese día, algo falló en el plan de los terroristas. Fueron encendidos los inhibidores de señal que hicieron que los drones perdieran el control. El comandante Carrasco, en medio de la historia, suponía ser uno de los héroes anónimos. ¿Qué sucede con este dron? No estaba configurado para retornar al punto de partida, que es una de las tantas aplicaciones que tienen estos sistemas. Me imagino que los terroristas, viendo que perdían control, entraron en desesperación, activaron el dispositivo explosivo. Si hoy el presidente, mi comandante en jefe, está con vida, es gracias primeramente a Dios y al trabajo unido que tiene la Guardia Presidencial día a día, con los mejores hombres leales que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en estos momentos. La detención de un coronel retirado que figuraba en la organización de nombre Osvaldo García Palomo reveló que Carrasco eran los ojos de Julio Borges y un sector de la oposición venezolana en el Palacio Presidencial. Bueno, con relación al comandante Ovidio, en mayo del 2018, este señor Borges me dio como contacto y de hecho yo tuve comunicación permanente con él. Los aspectos que traté con él fue pedir información acerca de la seguridad del palacio, acerca de las unidades que la protegían, del armamento con que contaba. Básicamente fue ese, y la ruta del presidente también, la ruta presidencial, cuando estaba el presidente y no estaba. Y bueno, él me colaboró en ese sentido. Esto condujo a su detención y su confesión ratificó lo que ya las investigaciones conducían sobre Julio Borges. Una vez estando ahí, se baja del carro Wilson Castro, que viene manejando, y el diputado Julio Borges. Me lo presenta y me propuso que me metiera, que fuera parte del proyecto que yo tenía. Porque en ese proyecto yo tenía incluido reclutar ingenieros, arquitectos, militares, con la finalidad de establecer líneas de trabajo y líneas de acción. Para lograr el gobierno, fundamentalmente necesitaba la información propia del gobierno para poder utilizarla. O sea, relación entre los ministros, relaciones en los grupos que ellos llaman grupos de poder, y si veía la gente sólida, unida, cómo veía la Fuerza Armada. Y ya cerca de agosto me dicen que no vaya a actividades militares. Que no hay actividades militares, que se vieron un atentado contra el presidente. Me lo dice Julio Borges. Igual el día 4 de agosto, entonces una responsabilidad que tienen en la actividad. Y estando aquí me llama de forma desesperada que me vaya de ahí urgentemente porque tengo un atentado contra el presidente, tengo unos drones. Entonces que me vaya de ahí urgente. A la media hora del negocio yo salí de la actividad y posteriormente pasaron los eventos de la explosión. Sabíamos que estaba en una espiral de violencia superior y que el enemigo puede hacer cualquier cosa porque se va incrementando la espiral de violencia. Ya nosotros por nuestro estudio de inteligencia, por las labores de inteligencia, ya estábamos previendo esto, pero no en esta magnitud y bajo esta nueva forma de ataque con drones. No hay en Venezuela la costumbre política de eliminar al adversario. ¿Cómo se puede llamar en la lucha política por el poder a quien intenta asesinar a su oponente, colocándole una bomba o asesinándolo de diversas maneras? ¿Cómo se puede llamar eso? Lucha política, lucha democrática, lucha pacífica. La única
se pueda acceder al poder político en Venezuela. De acuerdo a esta Constitución, es con el voto popular del pueblo soberano de nuestra patria. ¿Qué hubiese pasado a las horas cuando el pueblo de Venezuela se hubiese visto sin presidente, sin sus líderes militares, todos los hombres y mujeres que llevan la conducción del Estado venezolano? Ese 4 de agosto será recordado como un día de resurrección, porque ese día volvimos a nacer. Nunca antes en el mundo se había registrado un atentado contra un presidente usando drones bombas, equipos fácilmente de adquirir en el mercado. Este es el primero, pero pese a la gravedad de los hechos, a las evidencias, a los testimonios, los medios de comunicación minimizaron y banalizaron el hecho, hasta caer en un comportamiento vergonzoso, como lo describen los analistas. Titularon por mucho tiempo un supuesto atentado, el show del gobierno. Es un insulto a la inteligencia y es un insulto a la verdad. Lo que sorprende es que, habiendo un atentado contra un jefe de Estado, que eso no se condene, que si hubiera tenido éxito, entonces hubiera sido la parranda en Bogotá y la parranda en Miami, etcétera, etcétera. Cuentan que compraron los drones por internet en Estados Unidos y los trajeron hace 6 meses a esta finca alquilada en alguna parte de Colombia. 7 meses después, CNN no tuvo más remedio que cambiar su titular. Ya no era supuesto un magnicidio. Uno de los autores principales rompió el silencio, confirmando lo que ya para el gobierno de Venezuela era un hecho. El entrenamiento en la finca Atalanta en Chinácota, los drones en el lugar, los terroristas, no importaba asesinar inocentes. Es decir, el fin justificaba los medios. Hasta lo practicaron de noche por si esa era la oportunidad de atacar. No les preocupaba que podían matar a gente inocente al volar un dron con tantos explosivos directamente sobre el público. Ese fue el riesgo que tuvimos que asumir. La agresión ha llegado a tal extremo hasta de justificar el magnicidio. Aquí nadie está chupándose el dedo y pensando que Maduro va a salir por las buenas, por Dios. Dijeron, el sábado vamos a matar a Maduro con drones. Hemos probado los drones en Caracas, funcionan, y yo les dije, hágale. Si esto ocurre, usted no nos va a condenar, no nos va a decir que somos terroristas. Por favor, le dije, ustedes no me conocen. ¿Quieren que yo les compre un dron más? Avisen. Francamente estaba incitando a un nuevo atentado. Es decir, este atentado no tuvo éxito, pues vamos a ver si el próximo tendrá éxito. Asesinar a Maduro, un tema que tienen pendiente, desde luego tienen en agenda, porque son conscientes del apoyo popular que tiene Maduro y creen que matando al líder se puede encargar el proceso revolucionario. Confiamos en que esto no lo consigan nunca, por supuesto, pero es que aunque lo consiguieran, el proceso revolucionario es irreversible, no hay marcha atrás. Los que estuvieron en el plan de asesinar al presidente Nicolás Maduro eran reincidentes. Líderes de células que participaron en las acciones violentas de las guarimbas del año 2014 y 2017. Forman parte de la llamada resistencia. Existe en el mundo maquiavélico la expresión calumniare audacter semper aliquid heret. Eso viene de Plutarco. Eso significa que vale la pena calumniar con audacia, porque siempre algo se va a quedar. De manera que uno prepara el magnicidio, uno prepara el golpe de Estado, primero calumniando a la persona que uno quiere cambiar. De manera que ese tipo de, digamos, acusación sin prueba crea un ambiente que es, bueno, conduce a que el pueblo acepte un golpe de Estado. Eso lo mismo se hizo contra Salvador Allende en su momento. Porque es que ellos no han terminado. Ellos no han terminado de ejecutar los planes y las órdenes que le dieron. Las órdenes de ellos no tienen nada que ver con convivir políticamente, no tienen nada que ver con elecciones, no tienen nada que ver con
con que haya una participación política. Ellos quieren, lo han dicho, exterminar al chavismo, exterminar lo que ellos llaman la plaga del chavismo. No van a poder. Y aquí han inoculado el germen del odio. Aquí hay gente que realmente se cree que Maduro es un usurpador, que ha llegado aquí porque la gente se ha equivocado, porque lo han engañado, porque no sé cuánto. Y que tienen el objetivo divino de matar al usurpador. En nuestro país ha llegado la hora de la recuperación económica. El intento de magnicidio fue una carta más sobre la mesa que falló. Aquel 4 de agosto de 2018 no pudieron asesinar al presidente Nicolás Maduro y esto desencadenó en una serie de eventos. A tan solo 5 meses de ese hecho, en enero de 2019, se autoproclamó Juan Guaidó como supuesto presidente interino. No había transcurrido un mes y el 23 de febrero intentaron invadir Venezuela por Colombia con la excusa de la supuesta ayuda humanitaria. Marzo, sabotaje eléctrico nacional que dejó a oscuras a todo el país. Justo al mes, el 30 de abril, un intento fallido de golpe de Estado. Le siguieron más sanciones económicas por parte de Estados Unidos. Y el último golpe de Estado fue develado y se intentaba dar en junio. Mientras 50 naciones desconocen al presidente Maduro, más de 120 países de los no alineados se reunieron en Venezuela dándole apoyo, y también organizaciones y movimientos sociales del mundo en el Foro de Sao Paulo. Ha transcurrido un año del magnicidio frustrado y el país sigue en paz y el pueblo resistiendo. Venezuela quiere paz y tiene paz. Por amor a la patria. Venezuela fuera otra ahorita, pero no iba a caer la revolución jamás, porque Chávez lo dijo. No somos prescindibles, todos somos prescindibles, porque aquí estamos luchando. Cae uno, te levantan 1000. Paz, creo en el diálogo, creo en el trabajo, creo en Venezuela. Excelente trabajo documental, exactamente a un año de aquel fatídico momento que pudo generar, como lo habíamos comentado al principio, William Madeleine, una guerra civil, donde estaríamos de haberse concretado los planes terroristas que se estaban fraguando en Estados Unidos y de Colombia. Y Madeleine, importantísimo ese trabajo porque son imágenes inéditas, un trabajo periodístico importante que recaba desde diferentes fuentes, tanto de material internacional como material nacional, lo que ha sido el transcurso de un hecho inédito en nuestro país. Lamentablemente, por primera vez se atenta contra la figura de un presidente utilizando la tecnología, los drones y todo lo que han adelantado los equipos de seguridad y sobre todo medios de comunicación develando materiales como este. Sí, por supuesto, vimos ahí imágenes de CNN, ¿no? Esto logra completar como lo que ya se había dicho, lo que ya el gobierno de Venezuela había dicho, pero es recurrente lo que sucede, cómo matan al mensajero, ¿no? Sucedió el 23 de febrero de este año, donde Telesur, por ejemplo, muestra las imágenes de cómo habían quemado los violentos, la supuesta ayuda humanitaria, y luego entonces le creen al New York Times. Claro, meses después. Sí, tiempo después. Ahora, esto mismo sucede. CNN logra entrevistar a uno de ellos y entonces todavía existe ese supuesto y esa banalización, como dices tú. Pero, ¿qué es el fondo de este tema? Es lo que han inoculado, lo que han sembrado, que el fin justifica los medios, lo que decíamos al principio, y asesinar a Nicolás Maduro, asesinar al alto mando militar, al gobierno de Venezuela, se lo merecen. Así es. Yo lo primero quería felicitar recordar a Marco Ortiz hace un año y este trabajo complementado, Madeleine, tuyo, de Adriana Sibori, lo que dice Barry, ¿no? Hay unas imágenes muy importantes que se agregan para entender el contexto de lo que ha pasado. Creo que es un buen momento, un año, con una mirada más fría. Exacto. Sin el tema de las campañas de invisibilización,
y manipulación que se hizo en los medios de comunicación, volver a atar los cabos y vemos cómo todo empieza a armarse, ¿no? Las piezas de estas historias que siempre están desarticuladas se empiezan a armar y es mucho más contundente. Yo creo que es incluso un trabajo que con algunos ajustes podríamos subtitularlo y enviarlo al mundo, porque la versión que se transmitió al mundo fue precisamente eso, una versión oscura, ¿sabes? Ya tratando de enrarecer, después vino la ridiculización, la banalización del tema. Yo creo que aquí hay un trabajo de investigación serio. Creo que hay que profundizar, que hay que reivindicar, perdón, Madeleine, el tema de que la historia tiene que estar viva para nosotros los venezolanos y venezolanas. No podemos dejar que nos apaguen la memoria con estos hechos tan graves, tan perversos, tan crueles que organiza la derecha con apoyo, en este caso abierto, claro, de Colombia y por supuesto de Estados Unidos. Y lo que decíamos antes o durante la transmisión del documental, el hecho de que la simbología haya estado presente, fue en un acto militar, lo planificaron para el 5 de julio, no se pudo dar en ese momento porque no entraron los drones, lo planificaron un mes después, para el 4, en un acto militar. Entonces todo estaba puesto como, es eso, el mensaje a los militares, el mensaje de que el gobierno no existe, de que el atentado contra la democracia en sí mismo, y después de eso, ¿qué iba a pasar? ¿Quién se iba a montar? ¿Qué había detrás de todo eso? ¿Qué hubiese sucedido? Porque paralelamente se están manejando varias cosas. Si falla esto, empezamos con esto. Fíjate, el último fue un golpe de Estado que se reveló y que iba a ejecutarse apenas en junio, ¿no? Bien importante también, William y Madeleine, decir lo que ocurrió, porque esta explosión se da en una transmisión conjunta de radio y televisión en cadena nacional, y la última imagen que sale en cadena nacional son los militares rompiendo la formación, que después fue ridiculizada por algunos voceros, pero el pueblo se mantuvo en paz. Fueron desde ese momento 5:40 hasta las 8 de la noche, la primera locución del ministro de Comunicación e Información, bueno, 6 de la tarde, posteriormente el presidente, pero en ese vacío de información se mantuvo una tensa calma, que habla muy bien de la conciencia que tiene nuestro pueblo, ¿no, William? Sí, eso es muy importante, como siempre, y como ha venido siendo el fortalecimiento de la conciencia del pueblo frente a la agresión. Sucedió también el 30 de abril, sucedió también a pesar de la violencia inducida el 23 de febrero en la frontera, o sea, hubo actos de violencia muy fuertes, y bueno, una parte de nuestro pueblo participó activamente en la defensa de la frontera, pero el pueblo estuvo en general en paz. Pero yo quiero rescatar de esta investigación su carácter de demostración de que el plan que está urdido para acabar con la República Bolivariana de Venezuela, para acabar con el proceso, no es un plan democrático, es un plan criminal. Se puede matar al presidente, se puede dar un golpe de Estado, como dice Madeleine, todo vale. El fin justifica los medios, todas las cartas están sobre la mesa. Ese discurso de que no importa que se mueran los chavistas, o esos discursos que a veces escuchamos en las redes sociales, no importa que haya muertos incluso nuestros, pero si tenemos que sacrificar gente para acabar con esto. Es decir, no hay un plan democrático, no hay un plan electoral, no hay un plan constitucional, no hay un plan pacífico, hay un plan violento. Por eso incluso yo he dicho en varios programas, aquí mismo en BTV, que a mí no me gusta el término, que lo usamos mucho nosotros, eso de golpe suave. No existe golpe suave. Todo golpe es violento, todo plan de conspiración implica el sacrificio de venezolanos y venezolanas, de la oposición, o neutrales o independientes, o del chavismo. Y yo creo que eso es muy importante, que tenemos que ser, en el momento que estamos en un diálogo, y es necesario un diálogo, reconocer que aquí la derecha no ha descartado las opciones violentas para acabar con la revolución bolivariana. Y rescató algo que también recogí de Amaury Chamorro, un analista internacional, que él decía, fue una apuesta cinematográfica. O sea, todo estaba puesto, como dice Harry también, para que se transmitiera en vivo en ese momento lo que iba a ocurrir. Es decir, es más maquiavélico todavía. Perdóname, recuerdo algo exactamente, porque eso se discutió mucho esos días, Barry, lo que tú lo decías. La puesta en escena iba a ser la primera transmisión en vivo de la muerte de un presidente y de un Estado completo. O sea, si eso se lograba, por eso a mí me llamó mucho la atención, tú me has aclarado un poco con el tema de la presencia de Telemundo, pero era muy sospechoso que un canal que no transmitía los actos presidenciales estuviera ese día transmitiendo. Yo creo que había la intención, no tengo las pruebas, obviamente es una hipótesis, ni soy policía para demostrarlo, pero que había eso, la construcción de algo, la presencia numerosa, no usual de periodistas, con incluso equipos de alta tecnología que no era para poder grabar todo, el viaje del dron, porque después tenías la película, lo que dices tú, la puesta en escena era perfecta, el vuelo del dron. Imagínate la historia después.
Además de la violencia y la matazón que va a haber, o sea, la guerra civil, el caos, la invasión humanitaria o la intervención humanitaria para evitar que los venezolanos se sigan matando. Es decir, todo lo que se podía derivar ahí, pero incluso iba a haber esa historia. Los jóvenes que mataron a Maduro, los tecnólogos. Claro. Los jóvenes, la juventud. Bueno, es decir, hay toda una cantidad de elementos que le dan a esto un carácter gravísimo. Y yo creo que tenemos que seguir analizando y mostrándole a nuestro pueblo. Bueno, Jaime Belli dijo que se había reunido con los organizadores, que él no le había creído mucho, pero dijo, bueno, no deben ser fanfarrones, y me dijeron que si yo los iba a señalar por esto, y él dijo, no, tranquilo, o sea, ellos fueron a hablar, a hacer sus relaciones para cuadrar todo mediáticamente y que no lo fueran, entonces señalar como terroristas o como lo que sea, o sea, incluso los medios se iban a prestar para eso. ¿Cómo iba a ser eso? ¿Qué estaríamos diciendo ahorita nosotros aquí? Y es importante, William, precisamente sobre eso, Madeleine, porque esa historia la sabemos. El golpe del 30 de abril, comenzó el golpe de Estado el 23 de enero, pero ¿qué hubiese pasado, William, si se concreta la explosión? Que era difícil que una persona quedara vivo, los que estuviesen en la tarima y los que estuviesen en la primera línea de la formación, porque estamos hablando de 1 kilo de C4 en cada uno de los drones, era para que nadie quedara viva, al menos en 2, 3 cuadras. ¿Qué Venezuela tuviésemos hoy? No, bueno, eso hemos tenido un escenario de caos. Yo creo que la derecha, como ha dicho muchas veces Aristóbulo Isturi, ha jugado en estos 20 años. Yo creo que en los 20 años de revolución ha jugado lo que Aristóbulo llama la estrategia de las 2 patas, ¿no? La pata es la legalidad y la pata es la conspiración. Y en la conspiración vale todo. Desde matar al presidente de la República, de dar un golpe de Estado, asesinar ministros, asesinar dirigentes políticos como Robert Serra, es decir, vale todo, asesinar dirigentes campesinos, penetrar en los sicarios para aterrorizar a nuestra organización popular en el campo. Es decir, si se producía esto, respondiendo a tu pregunta, Barry, venía un caos, venía, bueno, en la frontera, imagínate lo que se iba a convertir, venía una situación de violencia, seguramente que ellos esperaban porque el chavismo iba a reaccionar, y entonces venía, por supuesto, ese escenario de la llamada intervención internacional, porque ellos saben en el fondo, fíjate, que incluso aquí, en el peor de los escenarios políticos, aquí hay 5 o 6 millones de ciudadanos venezolanas que están con la revolución y que van a apoyar esta revolución en cualquier escenario. De tal manera que es una fuerza política, es una entidad política que no se puede destruir con la muerte de un dirigente, pero por supuesto la muerte del ministro de la Defensa, del presidente, significó un hecho de conmoción que iba a desestabilizar el país, que iba a crear un caos y que iba a permitir esa intervención internacional. Y yo termino con esto, pensando en los organizadores. Recuerden que unos días antes del 4 de agosto, Santos está en la fase final de su gobierno, hace un video en internet que ahora no aparece, yo lo estuve buscando hace unas horas precisamente para esto, ahora fue borrado absolutamente, eso se paga para borrar de todas las redes sociales, que es su famoso video con un artista colombiano donde se burla de Maduro y le dice, te quedan unas horas. ¿Por qué? Porque Santos iba a entregar su gobierno con el cadáver de Maduro. El plan era que Santos saliera del gobierno entregando el cadáver de Maduro a Washington, y ese fue el plan que le fracasó. En Siria ocurrió lo mismo, o sea, en medio de su guerra mataron en pleno a todo el alto mando militar, y es un plan, es una estrategia que se ha venido utilizando en todos estos países en conflicto, o sea, es recurrente, no es algo nuevo, se adapta a cada nación y a cada país y a las realidades, pero es muy duro y es muy grave. Así es, Madeleine. William, Madeleine, muchísimas gracias por habernos acompañado. Quizás habrá una tercera parte. Está esa tarea allí pendiente. Ojalá se haga porque realmente el trabajo es extraordinario y creo que se puede incluso afinar con muchos elementos que todavía están solos. Está poniendo más trabajo, Madeleine. Felicitaciones, Madeleine. Y bueno, eso es un trabajo de 3. Claro. Es la conciencia tremenda también de nuestro pueblo que se mantuvo en paz, que ha resistido durante esta guerra asimétrica, cruenta, sin precedentes, no solamente en Venezuela y América Latina, sino en el mundo entero. Nunca se había atacado de forma tan vil y baja a un gobierno democrático. Así que ustedes tengan buenas noches y seguir luchando en todo lo que tiene que ver con esta resistencia y sobre todo en los medios de comunicación para que se conozca la verdad de lo que ocurre en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz noche.